¿Sí me escuchan? Se escucha Sí, doctor. perfectamente Muy bien. bien. Muchas Ok. gracias. Ok, bien. Muchísimas gracias. Muy contento de continuar aquí con nuestro congreso virtual. Bueno, vamos a platicar en esta ocasión de tres patologías que para nosotros los cirujanos pediatras, cirujanos oncólogos pediatras, nos sean muy interesantes. Hay puntos relativamente nuevos, pero que han sido muy importantes en el manejo de estos niños. ¿Cómo va? Un segundo. Bueno, vamos a empezar con el tema de neuroblastoma. El neuroblastoma es una patología, un tumor sólido muy común en países anglosajones. En Estados Unidos es el primer lugar en tumores abdominales. Afortunadamente aquí en nuestro país no. Lo digo afortunadamente porque es un tumor que es un verdadero reto. Los resultados, a pesar de muchas novedades, muchos cambios, estrategias, no se ha logrado aún una sobrevida como todos quisiéramos. Pertenece a la parte de las neurocristopatías, junto con otras más. Es un tumor que lo vemos en todas las edades. Podemos verlo desde recién nacidos hasta la adolescencia. Todas las edades. Y donde como o los otros tumores, siempre pues buscamos inmediatamente hacer un estudio, un abordaje para llevar a estos niños a un grupo de riesgo. Aquí en esta gráfica lo que quiero mostrar es, vean cómo corrobora lo que les digo, que el neuroblastoma, afortunadamente, repito, no es tan común. Bueno, ¿qué debemos de hacer nosotros los cirujanos ante un diagnóstico preventivo de neuroblastoma? Siempre como cirujanos nos hacemos esta pregunta. ¿Y qué hacemos? ¿Lo quitamos? ¿Tomamos una biopsia? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Quiero comentarles que una estrategia no nueva desde hace varios tiempo ha sido con este tumor y con otros comentar el caso con nuestros colegas cirujanos, nuestros colegas oncólogos y de preferencia un comité de tumores sólidos. Algo que nosotros ya hemos estado haciendo, el escuchar siempre distintas voces aporta de una manera que va siempre en favor del paciente. Entonces, todos estos casos, debe de haber una reunión previa, comentar el caso, ver opciones y de esta manera, pues, tomar la mejor, la más adecuada. La toma de decisiones, todas estas, pues, va a estar basada en la edad, en el estadio del tumor, en las características de imágenes que tenga, en las características de la histología y los resultados de biología molecular. Todos estos datos nos van a llevar entonces al niño a meterlo a un grupo de riesgo y a estadificarlo. Antes se usó por mucho tiempo el sistema de estadificación internacional del neuroblastoma, salió en el 88, actualmente ya no es utilizado. Tenía muchas variantes, tenía varios sesgos que hacían que algunas veces los pacientes se sobreestadificaran y entonces, como todo en oncología, sabemos que a mayor estadificación, tratamientos más agresivos, quimioterapia más agresiva y a más agresiva, pues es más complicaciones y más mortalidad. Y bueno, a partir de hace ya unos años, este mismo sistema de estadificación del grupo de riesgo internacional, a través de unos análisis y de varios estudios que ellos llevaron, dieron como conclusión que a lo que ellos llamaron factores de riesgo definido por imagen eran factores claves para saber si un niño le podíamos hacer algo por cirugía o no. Entonces, estos factores de riesgo definidos por imágenes son factores básicamente de complicaciones quirúrgicas que determinan el riesgo de intervenir a un niño para resección o hacer una biopsia. Y ellos fueron más simples, únicamente hicieron dos grupos que llamaron L1 y L2 y que a continuación lo vamos a ir desglosando.
En la parte de todo lo que incluye meter a los pacientes al grupo de riesgo, pues una de ellas muy importante es la histología. Esta patología del neuroblastoma puede ir desde algo benigno, como sería un ganglioneuroma, algo intermedio como un ganglioneuroblastoma, o algo francamente maligno como el neuroblastoma, que puede ser a la vez indiferenciado o pobremente indiferenciado. También sabemos que características genéticas de estos pacientes son determinantes en su pronóstico, y de ellos, pues el más importante es la amplificación del gen NMIC. Entonces, en cuanto a los grupos de riesgo, aquí podemos verlos como es muy amplio, se clasifican en bajos, intermedios, altos, y de acuerdo a eso, pues va dándole una esperanza de vida y también a determinar cómo se va a dirigir el tratamiento. Todas estas alteraciones genéticas están asociadas. Lo ideal debería de ser hacer un estudio completo de los genes junto con todas las características de esto. Entonces, regresando a los factores de riesgo definidos por imágenes, los vamos a ir desglosando uno por uno. Fue un estudio sumamente completo, desde que abarca todas las áreas anatómicas del cuerpo. Vamos a empezar por el cuello, donde lo que se tiene que ver es si este tumor envuelve a los vasos principales, a la carótida o a la arteria vertebral o a la vena yugular interna, si tiene extensión hacia la base del cráneo o comprime a la vía aérea. En el tórax lo que buscamos es ver si envuelve la aorta o sus ramas principales, si hay compresión a la tráquea, a alguno de sus bronquios principales, o si hay infiltración hacia el mediastino o a la unión costo-vertebral. En el abdomen y pelvis nos importa mucho saber si este tumor alcanza el ligamento hepatoduodenal o el porta hepatis, si envuelve ramas importantes de la arteria mesentérica superior o algunas raíces del mesenterio, o si alcanza a envolver el tronco celíaco, si invade uno o ambos pedículos renales, si envuelve a la aorta o a la vena cava inferior, a los vasos celíacos o a la escotadura ciática. Entonces, todos estos datos, que a continuación vamos a ver algunos ejemplos, nos llevan a este estadio y a esta descripción. Todos los L1 son aquellos pacientes que no tengan factores de riesgo identificados por imágenes o que realmente estén muy confinados a un compartimento corporal. El L2 es un tumor loco-regional con presencia de uno o más factores de riesgo definidos por imágenes. La letra M nos indica metástasis a distancia, y la letra M dice que esta es una clasificación antes conocida como 4S. Es una enfermedad muy específica a aquellos pacientes con menores de 18 años de edad, con enfermedad limitada a la piel, al hígado o infiltración a la médula ósea, pero esta tiene que tener la característica de que sea menos del 10%. Este grupo es un grupo muy particular que a veces representa un riesgo, más bien un reto muy importante para nosotros, por lo que vamos a continuar. En esta bonita imagen que salió hace unos años, que se le conoce como el árbol de la sobrevida, que lo hace también el grupo internacional del neuroblastoma, nos va diciendo entonces como los grupos de muy bajo riesgo, y ahí están los característicos, puede tener una sobrevida hasta más del 85%. Pero esos, ¿cómo los vamos a encontrar? Bueno, con cada característica que les dijimos, desde el NMIC que esté negativo, la edad, si tiene diploidía o no. Todo esto nos va llevando como nos lo muestra este árbol, un ejemplo, para saber a qué nos vamos a enfrentar. Vean cómo el grupo alto, de un grupo de riesgo alto, la sobrevida está de menos del 50%. Entonces, el objetivo de estudiar a todos estos pacientes es llevarlo a un grupo de estadio. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de los factores de riesgo definidos por imagen, como ahí está circulado y está señalado que este tumor envuelve a la arteria carótida y a la arteria vertebral.
y también desplaza la vía aérea. ¿Esto qué nos implica? Entonces, este paciente nos dice de una manera muy sencilla que este paciente debemos de llevarlo a un estadio L2 y por lo tanto no es un paciente candidato a una resección. Se le hace una biopsia y de acuerdo a sus características de la patología, pues lo ideal sería llevarlo a un riesgo intermedio. Este es otro paciente con un ejemplo de un paciente de 42 meses de edad que nos muestra un tumor intratorácico. Podemos ver que este tumor pues realmente únicamente desplaza, se acerca a las estructuras pero no las envuelve. Sí comprime de una manera no tan importante a la tráquea y entonces este paciente sí es un ejemplo que quedaría como un estadio L1 y es candidato a resección, en la cual se hizo y el reporte pues fue un ganglioneuroma, un excelente ejemplo de un paciente de bajo riesgo. Este es otro ejemplo ahora en el abdomen, paciente de 26 meses de edad, donde podemos ver esa gran lesión del lado derecho por debajo del hígado que desplaza de una manera muy importante a los vasos, a la arteria mesentérica superior, a la arteria renal izquierda. Entonces, envuelve el origen del tronco celíaco, invade uno o ambos vehículos renales, en este caso es uno. Entonces, a este paciente lo convierte a un estadio L2. Lo ideal es hacer una biopsia. Lo ideal es hacer esa biopsia a través de una percutánea y este paciente se clasifica como un estadio de alto riesgo. Este caso es un caso, como ya les mencionaba, de un MS, tiene 8 meses de edad. Es un tumor que está en el área topográfica de la suprarrenal del lado derecho. Sus estudios de metayodo bencilguanidina es positivo, la médula ósea está normal, sí tiene catecolaminas. Este grupo de pacientes, les repetía, es un paciente muy, muy especial. El neuroblastoma es una neoplasia que realmente es sorprendente porque es de las neoplasias que podría tener una evolución donde el tumor se quite solo, desaparezca así como de una manera extraña, pero bueno, pues esto nos lo ha dado a través de los años de ir observando a estos pacientes. Entonces, estos pacientes no deben de llevarse a cirugía. Específicamente este grupo de pacientes de MS se pueden observar de acuerdo a esas características que ya dijimos, que las catecolaminas no estén muy elevadas, que el niño tenga buenas condiciones en general. Y si cumple estos criterios, entonces podemos observar al niño y la gran mayoría de ellos puede tener una evolución buena hasta ver que el tumor simple y sencillamente desaparece. El tratamiento de los pacientes de alto riesgo pues, es muy distinto. A ellos, ya dijimos, si quedan en L2, se les hace biopsia, se les lleva a un régimen de quimioterapia y se agrega la radioterapia, se consolida y en un tiempo diferido se llevan al paciente a cirugía. ¿Cuáles son los principios quirúrgicos que buscamos nosotros en este paciente? Bueno, de entrada, inicialmente solo es en el L1, como lo hemos dicho. Tenemos que ser muy estrictos en evaluar el compromiso de las estructuras de grandes vasos y sobre todo el riesgo de hemorragia. Nuestra meta es una resección completa de la glándula adrenal, de la cadena simpática y de los ganglios linfáticos sin lesionar o dañar estructuras adyacentes. Tenemos que estar seguros y tener mucha comunicación con nuestros compañeros oncólogos de no retardar el inicio de la quimioterapia. De acuerdo a las diferentes localizaciones, como cirujanos, sí es válido dejar tejido neoplásico si nuestra justificación es que no vamos a lesionar otros órganos involucrados. Tenemos que marcar las áreas donde está el tumor para indicarle al radioterapeuta dónde va a tener que radiar si eso es necesario y hacer todo lo posible por evitar nefrectomía.
Entonces, en pacientes con estadio L2 con metástasis, hacemos la biopsia, hacemos el estudio molecular, lo metemos en un grupo de riesgo y en un modo diferido buscamos hacer la resección macroscópica de una manera completa. Lo que habíamos mencionado, si es aceptable dejar residuo microscópico en pacientes de alto riesgo y luego buscar un momento de lo ideal es que sean de 2 a 4 ciclos de quimioterapia para posteriormente llevarlo a cirugía. En tumores cervicales, nosotros básicamente evaluamos que tengamos métodos de imagen, ya sea con tomografía o resonancia, incluya toda la base del cráneo, todo el cuello. Tenemos que ver siempre si tiene extensión o no al mediastino, y todos los pacientes con tumor de cuello mediastino superior tenemos que tener presente que van a ser una lesión con un síndrome de Horner. Entonces, esto se lo tenemos que ser muy claros con los familiares. Buscamos siempre, sabemos que estos pacientes, estos tumores, perdón, se atraviesan en el curso el nervio vago, el plexo braquial y estructuras vasculares muy importantes. Entonces, no son cirugías sencillas, nos auxiliamos siempre de neuroestimulación para poder identificar los nervios y tratar de respetarlos. En los tumores torácicos, la planificación, como en las demás, es sumamente importante. Nos auxiliamos mucho de incisiones llamadas en trapdoor o en almeja, son útiles para este tipo de tumores. En el mediastino, una toracotomía lateral, y si tenemos y estamos preparados y contamos con los equipos, una toracoscopía también puede ser de mucha utilidad. Recordemos, como al igual que en los cervicales, preservar el nervio vago, el recurrente, el frénico, los grandes vasos y el conducto torácico. En los tumores abdominales, el neuroblastoma de alto riesgo, que no sea de alto riesgo, no se justifica realizar nefrectomía. Esto aproximadamente es en la gran mayoría de las veces hasta un 70% de los casos. El abordaje, bueno, pues generalmente es un abordaje abierto, pero si contamos y estamos preparados para hacerlo por cirugía de mínima invasión, también es un método muy válido. Cuando hay tumores que están muy pegados hacia el diafragma o que incluso invaden hacia el tórax, entonces usamos un abordaje tóraco-abdominal. En pacientes con alto riesgo, el objetivo siempre es hacer una cirugía macroscópicamente completa con ganglios comprometidos. No está indicado hacer linfadenectomía formal, aunque sí está indicado tomar siempre muestras de ganglio para buscar o descartar la presencia del tumor. Aquí son algunos ejemplos de nuestros pacientes que hemos tenido. Vemos este tumor que desplaza el riñón derecho, lo desplaza. Vemos también cómo la aorta está completamente desplazada, pero no está envuelta por el tumor. Entonces, el hacer esta disección es como ahí ya se ve libre el tumor, se ven los vasos señalados, respetados. Son cirugías, pues son un reto porque es realmente como si fuéramos a desmantelar una bomba. Es válida la comparación. Este es otro ejemplo, pero el lado izquierdo. Vemos también entonces cómo el tumor está pegado al diafragma, al vaso, y desplaza el riñón hacia la parte inferior. Y ya en la foto clínica, pues vemos cómo está respetado el vaso, está respetado el colon, el páncreas, y pues es lo que nosotros hacemos todos los esfuerzos para que así sea. Los tumores pélvicos de neuroblastoma en general tienen mejor pronóstico que los abdominales. Es útil saber o realizar una manometría anorrectal y urinamia preoperatoria, porque esa área pues es donde van todos los nervios que irrigan esas partes, y de alguna manera saber desde qué manera están antes de la cirugía y en qué manera están después de ella. Evitar la morbilidad neurológica del plexo lumbrosacro, esa es la principal lesiones que se producen en esa área, y recomendamos siempre el monitoreo neurológico. ¿Es aceptable dejar tumor macroscópico residual? Sí, sí es aceptable. Sí, eso costaría al paciente sacrificar órganos
más. Este es un ejemplo de un tumor pélvico y vemos la arteria ilíaca y sus divisiones. Está el tumor exactamente entre esos vasos. Bueno, ¿cómo buscamos nosotros evitar complicaciones en cuanto a los principios quirúrgicos? Volvemos a repetir, estos casos tenemos que tomar toda la calma y toda la paciencia para escuchar voces de nuestros compañeros oncólogos, de nuestros compañeros cirujanos y llevarlos al comité de tumores y sacar las mejores conclusiones. Se hace una adecuada planificación con imágenes multiplanares, si pudiéramos reconstrucciones. Tenemos que estar siempre alertas. Nuestro objetivo principal es hacer un control vascular. Y si hay daño, pues reparar tanto proximal y distalmente. Los principios del doctor Kelly, que él es un cirujano inglés del hospital de la Gran Calle de Ormond, nos ha dicho que podemos hacer disecciones de la subadventicia resecando el tumor por partes. Este doctor ha sido realmente intrépido en quitar tumores del neuroblastoma y él nos ha enseñado varios de sus consejos. Lo ideal sería que tuviéramos un cirujano vascular o estar nosotros preparados y advertidos de que es muy probable que se requieran hacer anastomosis vasculares. En resumen, estos pacientes se tienen que discutir en el comité de tumores. El objetivo de la cirugía es la resección mastoscópica completa. Tenemos que planificar de una manera preoperatoria y anticipar todas las complicaciones. Y la cirugía agresiva solamente en pacientes de alto riesgo. Esto pues, nos quiere decir que en el neuroblastoma, si el paciente está en un grupo de riesgo menor, pues nos tenemos que arriesgar menos. Si está en un grupo de riesgo mayor, pues podemos intentar arriesgarnos más. En general, bueno, este es un poquito repetido lo que ya les dije, pero sí tenemos que tener en claro que una vez que el niño recibe quimioterapia adyuvante en los pacientes de L2, es muy importante y está bien correlacionado que un tumores inoperables nos los lleva a convertir a operables. Nosotros aún así con todas estas estrategias vemos problemas hasta en un 15% de problemas vasculares y nos ayudan a hacer resecciones completas hasta un 71%. Entonces, lo que les mencionaba, que el paciente con neuroblastoma es un paciente difícil, sí lo es. Si nosotros lo vemos, no nada más aquí en nuestro país, en México, sino en otros lados del mundo, es un país donde no se tiene una sobrevida como nosotros quisiéramos. Bueno, lo que les decía de la técnica de Kelly, principalmente en cirugía de abdomen y pelvis, hay varias fases de esta cirugía. Tenemos que visualizar bien los vasos, aclararlos y una vez después de eso, intentar la extirpación. Bueno, es hasta ahí con lo del neuroblastoma. A continuación vamos a repasar rápidamente otro tumor, ese sí, común aquí en nuestro país, de hígado, de hecho es el más frecuente, que es el hepatoblastoma. Y al igual que otros tumores, ya desde hace tiempo nos ha quedado claro que pacientes que llegan con estadios avanzados, que son prácticamente el 80-90%, quimioterapia preoperatoria nos lleva a tumores que de entrada no son quirúrgicos, nos los colocan en una situación para nosotros los cirujanos, pues muy factible de realizar ya la cirugía. También, así como en el neuroblastoma salieron los factores de riesgo definidos por imagen, en el hepatoblastoma, la clasificación PRETEX que salió en 1990 nos ha ayudado mucho a decidir en estos pacientes cuáles son quirúrgicos de entrada y cuáles no. Esta clasificación que tiene 4 estadios, donde en el estadio 1, que es un tumor que afecta una sección y deja libre 3 contiguas, aquí como en estos ejemplos, ya sea del lado derecho, del lado izquierdo. En el PRETEX 2 son tumores que afecta 1 o 2 sectores y deja libre 2 sectores. En el tumor 3, en el PRETEX 3 es un tumor que afecta
3 sectores y deja libre solo una sección, como lo podemos ver aquí. O este que está al centro. Entonces, todo también, ¿para qué nos sirve? Pues para decidir qué le vamos a hacer, cómo lo vamos a abordar desde un inicio este niño. Esta clasificación lleva sufijos que son como la letra V, que significa si hay extensión a la vena cava inferior o a las venas suprahepáticas, la letra P, que significa si hay extensión a la vena porta principal o a las ramas derecha e izquierda, la letra E, que si nos dice que si hay presencia de una lesión o compromiso abdominal extrahepático, y la letra M, metástasis a distancia. Entonces, ya nosotros valorando a nuestros pacientes, podemos decir si es pretext 1 o 2, en este caso sí se podría hacer una hepatectomía, si es un pretext 3, y dándole quimioterapia podemos llevar un post-text 2. Si es un pretext 4 unifocal, puede cambiar a post-text 3, y así sucesivamente. Este es un buen ejemplo. Este es un tumor del lóbulo izquierdo que se extiende hasta el lóbulo derecho. Vemos cómo comprime las venas hepáticas y bueno, se clasificó como un pretext 3 porque solamente está libre un sector, se le da quimioterapia y vean las respuestas tan impresionantes. Esto de alguna manera nos ayuda a hacer una resección mucho más segura, con márgenes libres y por lo tanto tenemos mejores resultados. Es un ejemplo de cómo abordamos quirúrgicamente a este niño, unas incisiones largas, transversas, supraabdominales con extensión hacia el cifoides, donde nuestros objetivos principales pues es el control vascular, es la disección de la porta hepátisis, de identificación clara antes de hacer la sección del parénquima hepático, que lo podemos hacer pues con lo que contemos, si contamos con algún sistema electroquirúrgico o si contamos con otro tipo de disectores, cualquier cosa es válida de acuerdo a lo que nosotros tengamos. Siempre y cuando nuestro objetivo sea una extirpación completa con margen de tejido libre y lo suficiente de no quitar tanto hígado para evitar insuficiencia hepática. Entonces, tenemos que ser bien claros con los papás, darnos ese tiempo para hablar con ellos, explicar los riesgos y los beneficios. Y lo mismo tenemos que hacer con nuestros compañeros de anestesiología, platicarlos con nuestros colegas de terapia intensiva, que estos pacientes pues van a requerir de completar el tratamiento por ellos. Las exposiciones que nosotros hacemos quirúrgicamente deben de ser adecuadas, como nosotros queramos, pero que el cirujano esté tranquilo con su exposición, que podamos liberar bien todos los ligamentos hepáticos, hacer una disección meticulosa del ilio, de preferencia auxiliarnos de lupas y en la mayoría de los casos pues quitamos la vesícula biliar. Y así continuamos haciendo una técnica depurada para evitar complicaciones como sangrado excesivo, fuga biliar y lesiones vasculares. Si pudiéramos o si necesitamos auxilio de un ultrasonido intraquirúrgico para identificar vasos o los límites del tumor, también es válido. Muy bien. Vamos a continuar contra nuestro último tumor, que pues seguramente sí lo conocen, tal vez no por este nombre de nefroblastoma, pero sí por el nombre de tumor de Wilms. Este personaje que ven aquí es Max Wilms, él fue el que lo describió. Este tumor sí es muy importante pues para toda el área pediátrica y más aquí en nuestro país, porque sí es el número 1 en presentación aquí en México. Como la mayoría de los tumores, estos niños casi siempre lo descubre la mamá al bañarlo, al cambiarlo. Ella es la que más convive. El niño puede ser que no tenga ninguna otra molestia más que cuando ya se siente la tumoración. Sin embargo, nosotros como pediatras pues estamos obligados a todos los niños a revisarlos, a explorarlos cuando los veamos pues desde un control sano o por cualquier otra causa de consulta.
Estos niños, hasta un 25% de ellos tienen hematuria, tienen hipertensión arterial, puede haber anomalías asociadas que nosotros deberíamos de estar siempre atentos. Este es un muy bonito ejemplo de cómo es un tumor renal del lado izquierdo. Podemos ver en esta imagen, esta es la aorta, este es el tumor y aquí debería de correr la cava. Y aquí vemos extensión del tumor hasta la vena cava a través de la vena renal. Entonces, en estos niños también hay criterios para saber si los hacemos cirugía desde una entrada o hacemos biopsia y quimioterapia pre. En el mundo hay dos grandes grupos que pues, tienen una filosofía muy opuesta, porque uno de esos grupos, como es el estudio de tumor de Wilms de Estados Unidos y la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica, piensan muy distinto. En Europa prácticamente les dan a todos quimioterapia preoperatoria y en Estados Unidos no. Ahí valoran si tiene criterios de operabilidad de un inicio, se hace la resección y si no, pues entonces se toma una biopsia y se da quimioterapia. Nosotros seguimos esa, la verdad es que seguimos al Estudio Nacional de Tumor de Wilms, sus lineamientos, y podemos hacer cirugías desde un inicio, dependiendo si cumple con criterios de operabilidad o no, o podemos tomar biopsia. Generalmente hacemos este abordaje que vemos aquí, son abordajes amplios, donde nuestro objetivo principal es identificar los vasos, como aquí vemos, que está ligada a la arteria y la vena renal, y todos quisiéramos siempre hacer estas resecciones, obtener el tumor completo, que no se rompa, con la fascia de Gerota íntegra, seguimos el uretero hasta la llegada de la vejiga y tomamos ganglios, siempre tomamos ganglios. Este es un ejemplo muy peculiar porque el tumor de Wilms es el único que tiene estadio 5, que quiere decir que en los dos riñones hay tumor. Este es un ejemplo muy práctico, no siempre es así. Del lado derecho está el polo renal afectado, del lado izquierdo está el polo renal. El objetivo en esta cirugía siempre inicialmente es tomar biopsia únicamente y después se mete a una fase de quimioterapia neoadyuvante y en un segundo tiempo quirúrgico nosotros buscamos conservar siempre el 50% de la función renal. Los dos riñones son el 100, entonces buscamos siempre dejar el 50%. Pero ya sea que de un lado quites un polo del riñón o del otro lado hagas seminefrectomía, esa es valoración del cirujano, pero tenemos que pensar eso, que siempre se debe de conservar el riñón, porque si no, pues condenamos a este niño a insuficiencia renal y estos niños no pueden recibir trasplante rápidamente hasta que están libre mínimo 3, 5 años de la enfermedad. Entonces, el tumor bilateral en el estadio de 5 es un reto. Nos lleva a esforzarnos de una manera importante para poder ayudar al niño de una manera real. Bueno, otra cosa importante, en los tumores unilaterales por tumor de Wilms jamás se recomienda una nefrectomía parcial. Aquí, cuando es unilateral, ningún grupo colaborativo ha aprobado que se hagan nefrectomías parciales. Siempre hacemos nefrectomía radical, así se le llama, que es quitar todo el riñón, quitar el uretero, mostrar toma de ganglios. Ese es el concepto de nefrectomía radical. Y pues bueno, pues quería platicarles de estos 3 temas. Son puntos importantes que consideramos nosotros que nuestros colegas pediatras deben de saber siempre. Debemos de pensar siempre que este tipo de problemas existen. Estoy seguro que todos los especialistas de otras áreas piensan lo mismo, que entre más rápido detectemos estos pacientes, el resultado es mejor. Eso está más que claro y tal vez de los mejores ejemplos es en cáncer. Entonces, bueno, pues hasta aquí mi tema. No sé si hay alguna pregunta. Pues muchas gracias, doctor Francisco Galindo, muy amable, muy didáctica la plática y de mucha utilidad para nosotros los pediatras para detectar estos problemas que son comunes en los niños. Y bueno, le dejo nuevamente el micrófono ahora como coordinador para la presentación de los siguientes temas
agradeciéndole su apoyo para la realización de este módulo. Gracias, Víctor. Pues sí, ahora tengo el gran gusto de presentar pues, a un amigo mío, más que un cirujano, el doctor Marco Cepeda, es colega, compañero de aquí del Hospital para el Niño, que tiene todos mis respetos, y los vamos a dejar con el tema de cuerpos extraños en vía aérea. Hola, buenas tardes. Yo soy el doctor Marco Antonio Cepeda, cirujano pediatra, orgullosamente egresado del Hospital para el Niño del IMIM de Toluca. Y hoy vamos a hablar de aspiración e ingesta de cuerpos extraños en pediatría, que es un tema aparentemente sencillo y muy común en pediatría, pero que puede llevarnos a grandes catástrofes con nuestros pacientes, ¿no? Bueno, vamos a empezar hablando primero con la ingesta de cuerpos extraños, que para fines prácticos es la presencia de cualquier cuerpo extraño en el tubo digestivo, que va desde la boca, orofaringe, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso, ¿no? El pico máximo de presentación es de los 3 a los 6 años. El 40% de estas ingestas de cuerpos extraños son no presenciadas, es decir, los papás no se dan cuenta que el niño ingirió algo, ¿no? El 65% de estas ingestas son objetos radiopacos y el resto, bueno, pueden ser cuerpos extraños orgánicos, en los cuales no son radiopacos. Aquí se dividen en orgánicos y no orgánicos. Generalmente en la ingesta de cuerpo extraño no nos causa tanta relevancia el que sea orgánico o no orgánico, ya que en la vía aérea, por ejemplo, si es los cuerpos extraños orgánicos tienden a expandirse y a ocasionar procesos infecciosos, ¿no? Y en vía digestiva no. Sin embargo, cuando son no orgánicos, que son metales, pues nos interesa saber si son elementos punzocortantes que puedan generar una perforación del tracto digestivo. Y bueno, los bolos alimenticios también pueden ocasionar como un cuerpo extraño, ocasionando obstrucción. Lo que les decía, los objetos romos, es decir, que no son objetos afilados o puntiagudos,
por lo regular los vamos a encontrar en la cavidad torácica, es decir, el esófago en tórax. El esófago, recordemos que tiene 3 estrecheces, algunos mencionan que son 4 estrecheces anatómicas, en las cuales podemos encontrar estos cuerpos extraños detenidos. La principal, pues bueno, cuando son objetos romos, es en la cricofaringe, ¿no? Y los objetos afilados por lo regular se quedan en las amígdalas, en la orofaringe. Después tenemos que el esfínter esofágico superior e inferior lo refieren como más frecuentes, pero bueno, esto es muy variable y vamos a tener que 2/3 partes de los objetos que se ingieren van a ser monedas. De ahí en fuera, bueno, hay una gran variedad de elementos que generan la ingesta de cuerpo extraño, agujas, horquillas, baterías, espinas. Aquí es un tema o un apartado bastante especial, las baterías, porque eso también se considera una urgencia, ¿no? Aunque la ingesta de cuerpos extraños, por ejemplo, las monedas, pueden permanecer hasta 24 hasta 48 horas sin que el paciente tenga una urgencia real. Cuando tenemos baterías, se convierte en una urgencia absoluta la extracción del cuerpo extraño, ¿no? Lo que les comentaba, puede, por ejemplo, existir abscesos retrofaríngeos que funcionen como obstrucción para la vía digestiva. Pueden ocasionar estenosis, perforaciones esofágicas y, bueno, fístulas traqueoesofágicas. Lo que les comentaba, las baterías, el efecto, bueno, está dado porque tiene un efecto corrosivo en el esófago causado por una producción de hidróxido de sodio a medida de que la corriente fluye desde el ánodo hacia el cátodo, es decir, de un polo al otro, funcionando la mucosa como un conductor para que se produzca una quemadura y más fácilmente una necrosis y perforación del esófago. Esta puede ocurrir en un total de 4 horas. Aquí es también importante que definamos muy bien si sabemos que es una pila, el preguntar con los papás si esa pila es nueva, es vieja, la encontró de un objeto en un aparato que era funcional o es un aparato viejo, porque si tiene efecto el que la pila sea nueva, esperamos que la necrosis sea mucho más rápido que en una pila que ya no tiene carga, ¿no? Los efectos principales o los principales síntomas que vamos a tener va a ser cialorrea, náusea y rechazo a la vía oral. Vamos a tener la sensación de cuerpo extraño. En pacientes un poco más grandes van a referir que que no pueden pasar los alimentos porque sienten algo en la garganta, ¿no? Puede provocar náusea y puede provocarnos más que la asfixia cuando están en vía digestiva, es la sensación de no poder respirar, ¿no? Ok, entonces tenemos que al momento de que el cuerpo extraño entra en el esófago y no avanza, puede haber una impactación en la mucosa del esófago, haber una obstrucción incompleta y esto nos va a ocasionar dolor retroesternal y disfagia progresiva, ¿no? Una vez que pasan más de 24 a 48 horas con el objeto en el mismo sitio, es decir, que no se ha movilizado en el esófago, se pueden producir datos de mediastinitis, provocar fiebre, disfagia, dolor, puede provocar sangrado del tubo digestivo alto y cuando hay una perforación o cuando hay ya una fístula, vamos a tener enfisema celular subcutáneo en el cuello. Lo que tenemos que hacer, lo primero en las ingestas de cuerpos extraños es revisar la boca, revisar las fauces y la región amigdalina. A veces se pueden encontrar ahí los cuerpos extraños grandes y esto representa un peligro alto. ¿Por qué? Porque es una región en la cual el objeto puede pasar de la vía digestiva a la vía aérea de manera muy fácil. Entonces, si se manipula sin tener el adecuado cuidado, podemos ocasionar
en vez de una ingesta, una aspiración de cuerpo extraño. Una vez que pasa o que ya no estamos seguros que no están en esas regiones el cuerpo extraño, lo que tenemos que hacer es solicitar una radiografía simple, cabeza y cuello en proyección anteroposterior y lateral, y evidentemente cuando no encontramos ningún cuerpo radiopaco a la altura del cuello ni el tórax, tenemos que pensar que es probable que ese objeto ya esté en el abdomen. Entonces tenemos que también tomar radiografías en anteroposterior y lateral del abdomen. En el caso de que el cuerpo extraño no sea radiopaco, es decir, que la mamá sepa o sospechemos fuertemente de qué objeto fue el que ingirió y que sabemos que no es radiopaco, entonces, y el paciente tiene sintomatología, es decir, está con cialorrea, tiene sensación de cuerpo extraño, hay dos tendencias, hacer un esofagograma que realmente ya está un poco en desuso, se sigue marcando como de primera línea, sin embargo es preferible hacer una esofagoscopía, una endoscopía, para determinar si existe o no existe un cuerpo extraño, tanto en esófago como en estómago. Una vez, si no está ahí el cuerpo extraño en esófago, estómago, en las primeras porciones del duodeno, pues bueno, si no es radiopaco, el objeto avanzará por el intestino y esperaremos a que no tenga o tenga más síntomas abdominales, es decir, si en realidad hay un objeto y se llega a ocasionar alguna perforación en el intestino, vamos a tener datos de un abdomen agudo y el escenario va a cambiar. La tomografía se puede realizar solamente en los casos en los que se sospecha perforación, en el que tengamos alguna ya colección, para determinar en qué sitio anatómico estamos. Entonces, bueno, aquí tenemos una radiografía con un cuerpo extraño, radiopaco, en la primera estrechez del esófago. Esto aparentemente la puse porque es un caso muy especial aquí del hospital, en la cual a simple vista pues es una moneda. Todos pensamos en que es una moneda, la mamá juraba que era una moneda y resultó que no, la ingesta fue de una pila, ¿no? Y puede representar un manejo distinto, ¿no? Esta es otra ingesta en la cual ya no, el objeto ya no está en esófago, está más adelante en la cámara gástrica, ¿no? En la ingesta del cuerpo extraño, la endoscopía rígida o flexible bajo anestesia y la extracción, pues bueno, es el medio de tratamiento de elección. La endoscopía rígida la hacemos mediante los broncoscopios hacia el esófago, por lo regular en tercio superior del esófago. Más adelante de eso es imposible e incluso riesgoso hacerlo de manera rígida hacia el esófago. Recordemos que el esófago es una cavidad virtual que por lo regular se mantiene cerrada, ¿no? Necesitamos insuflarla para poder ver la luz y eso solo lo logramos con un endoscopio flexible. Esto es una pequeña colección de monedas que tenemos aquí, bueno, que son las que yo he extraído en el hospital durante la residencia. Bueno, la endoscopía, como les decía, rígida, se asocia a mayor riesgo de perforación esofágica, si es que intentamos muchas veces o si es que intentamos avanzar más allá del tercio superior del esófago. Y bueno, la endoscopia flexible a todas luces se puede hacer ante la sospecha de cualquier tipo de cuerpo extraño. Aquí la única situación que tenemos es que debemos estar seguros de contar con el equipo necesario para poder hacer este tipo de procedimientos. Es decir, si hacemos una endoscopia flexible, pues tenemos que tener las pinzas de extracción de cuerpo extraño o canastillas para poder tomar el cuerpo extraño. Aquí en el hospital hacemos las endoscopías, es una moneda en el estómago que tenía 2 semanas alojada ahí. Se estuvo viendo por otro medio, por fuera, y aparentemente como la localización era muy parecida a la que les enseñé, que ya está en el estómago, el médico que lo vio pensó que estaba en colon, pero no avanzó durante 2 semanas, entonces se hizo una endoscopía. Aquí ya tenemos
La moneda se extrajo con una canastilla de manera exitosa. Este es otro caso muy especial en el cual un paciente de 15 años, él nunca refirió haber ingerido ningún cuerpo extraño, llegó al hospital por dolor abdominal, con un abdomen agudo, que se dio con la administración de paracetamol, se le hizo una endoscopia en donde encontramos en la cámara gástrica estos balines que son imanes. Sin embargo, si ustedes ven en la radiografía, tenemos 5 cuentas y aquí solo vemos 3, ¿no? Ya estamos traccionando el objeto extraño, está incrustado en la mucosa, por lo que se decidió hacer una laparotomía con una gastrotomía para extraer el cuerpo extraño. Aquí vemos el cuerpo extraño que está perforando la cara posterior del estómago y una de las cuentas no estaba ahí. Esto en esta siguiente foto que vemos de nuestro lado derecho, encontramos la cuenta en el mesocolon transverso, es decir, atravesó la cara posterior, pasó por la transcavidad de los epiplones hasta entrar aquí en esta parte del mesenterio del colon, ¿no? Un caso interesante. Y bueno, esto también es un ejemplo de ingesta de cuerpo extraño de manera crónica que tiene unas implicaciones de tipo psicológicas y psiquiátricas. Es un tricobezoar que se sacó aquí en el hospital, es de los más grandes que se han tenido, ocupa toda la cámara gástrica, de hecho tiene la forma de la cámara gástrica, ¿no? En casos muy raros, requeriremos una toracotomía para la extracción del cuerpo extraño, en el cual no se pueda realizar por endoscopía. Una de esas condiciones es cuando el cuerpo está incrustado en la pared del esófago y no tenemos las herramientas para poder tomarlo y sacarlo, y además poder hacer una reparación. Cuando ya tenemos evidenciada una fístula traqueoesofágica, pues bueno, hay que hacer una cirugía o cuando hay algún empiama asociado porque se tienen que drenar. Después tenemos la aspiración de cuerpo extraño. Esta es a todas luces una urgencia absoluta, es una de las pocas urgencias absolutas que tenemos en cirugía pediátrica. No hay nada que supere en urgencia esto, por ejemplo, porque el paciente se puede fallecer en cualquier momento. Tenemos que en Estados Unidos hay un aproximado de 300 muertes anuales por asfixia por aspiración de cuerpo extraño. Es más común en menores de 5 años, hasta un 73%, y se supone que es más frecuente en niños 2-1, aunque, por ejemplo, aquí en el hospital la relación es casi de 1-1. Lo que les comentaba es una urgencia absoluta, es cualquier elemento que exista desde nariz, faringe, tráquea y bronquios, ¿no? En cuanto a nariz, no ocasiona una obstrucción de la vía aérea baja, ¿no? Los pacientes arriba de 3 años pues, pueden respirar por la boca. Sin embargo, cuando pasan de esos sitios anatómicos, pues bueno, pueden generar obstrucciones totales o parciales. Estos, igual que en la ingesta, los objetos pueden ser variados, desde comida, cacahuates, monedas, juguetes, dientes, ¿no? Lo más común en este hospital es que sean alimentos, cacahuates, maíz, dientes de los elotes, pues, y piezas metálicas de juguetes. Okay. Una de las principales causas de que esto ocurra en estos pacientes es la inmadurez de la dentición, es decir, que hay ausencia de molares que dificultan la adecuada masticación y de ciertos alimentos, aunado a que no hay un adecuado reflejo neuromuscular de protección de la vía aérea, que es decir, es el paciente que está comiendo, que no ha masticado adecuadamente los alimentos e intenta hablar o se ríe y entonces genera una aspiración del alimento de la boca hacia la vía aérea. Normalmente,
cualquier tipo de cuerpo extraño en la vía aérea va a producir inmediatamente un proceso inflamatorio con edema, ulceración y formación de tejido de granulación. Hay quienes mencionan que todo este proceso llega a un momento en que puede ser irreversible, es decir, esta formación de tejido de granulación es irreversible. Y generar una obstrucción parcial o completa de la vía aérea. Lo más común es que la obstrucción se dé en el bronquio principal derecho. Normalmente aquí tenemos estas estadísticas, el 59% se va hacia el bronquio derecho por la anatomía. Como ustedes ven, el bronquio derecho está un poco más vertical, es decir, el objeto al descender de la tráquea, de aquí de la tráquea hacia el bronquio, puede caer de forma más fácil y directa. El 26% se va hacia el bronquio izquierdo y se habla del 15% de la tráquea, pero este 15% abarca carina, tráquea y glotis, ¿no? Se habla de que una obstrucción, por ejemplo, en la glotis es 100% mortal y, por ejemplo, en la carina también. Normalmente, estos pacientes, pues bueno, no llegan al hospital. Igual que en la ingesta de cuerpos extraños, aquí los podemos dividir en orgánicos e inorgánicos. Y aquí tiene mucha importancia el saber si es orgánico o no orgánico, ya que los cuerpos orgánicos pues, pueden generar descomposición y a su vez también pueden generar procesos infecciosos. Los cacahuates, por ejemplo, a medida que absorben agua, aumentan su tamaño, se hinchan, y el aceite provoca una reacción inflamatoria súper importante en la mucosa de la vía aérea. Por ejemplo, las nueces generan inmediatamente al estar en la vía aérea el tejido de granulación en pocos días. Estos cuerpos extraños funcionan como válvula. ¿Qué quiere decir? Acuérdense que el mecanismo de respiración, la inspiración es un movimiento mecánico, voluntario, forzado, es decir, utilizamos los músculos para poder inspirar, por lo tanto la inspiración ya tiene mayor fuerza, por lo cual un niño con un cuerpo extraño en la vía aérea puede meter aire, pero la expiración es un movimiento pasivo, es decir, por la presión atmosférica y la presión intratorácica, el aire es que sale de nuestros pulmones. Al haber un cuerpo extraño, no ocurre esta expiración de manera normal y es por eso que se empiezan a utilizar los músculos intercostales para forzar la expiración y entonces vamos a tener un paciente con dificultad de respirar y con un efecto de válvula. Esta obstrucción parcial, pues bueno, va insuflando el pulmón poco a poco hasta ocasionar una hiperinsuflación y puede ocasionar un neumotórax. Otra posibilidad es que generen atelectasias cuando el cuerpo extraño no está en el bronquio principal, es decir, que se aloja en bronquios secundarios o terciarios, entonces es que puede generar más que el efecto de válvula, un efecto de atelectasia. Normalmente tenemos que hacer una adecuada historia clínica en cuanto a la tos. El papá va a llegar y te va a decir que se puso morado, empezó a toser y se puso morado, dejó de respirar, en algunos casos pierden el estado de alerta y normalmente hasta el 85% es de inicio súbito, de tos de inicio súbito con disfonía. Aquí hay algo súper importante que se llama sospecha fundada de aspiración de cuerpo extraño, que es cuando el paciente, el papá o la mamá no tiene idea de qué le pasó al niño, no sabe qué pasó, ella dice, no sé, yo cuando regresé lo encontré aquí morado, que no respiraba, le pegué y entonces empezó a toser y medio respiró y se recuperó. Entonces, pero después de eso está que no puede respirar. Eso es una sospecha fundada de aspiración de cuerpo extraño y tenemos la obligación, aunque en la radiografía no veamos ningún objeto extraño, de hacer una broncoscopía para descartar la aspiración del cuerpo extraño. Entonces vamos a tener disminución del murmullo vesicular, estridor, sibilancias, dificultad respiratoria, cianosis. Aunque estos síntomas también son muy variables porque también tenemos a los pacientes que ingieren o más bien aspiran los cuerpos extraños, acuden con el médico y el cuerpo extraño no genera una obstrucción total de la vía aérea,
Entonces los manejan como un broncoespasmo, los catalogan como asmáticos, les dan broncodilatadores, pueden mejorar un poco y el paciente mejora una semana, la siguiente semana otra vez va con su médico, le vuelven a dar broncodilatadores, mejoran y así hasta que después de 2 o 3 esquemas de tratamiento se sospecha en cuerpo extraño, ya que el paciente no simplemente sigue con sibilancias y con dificultad para respirar. Bueno, vamos a tener que, la tos es el reflejo para poder expulsar el cuerpo extraño y vamos a encontrar en algunas ocasiones posturas para mejorar la entrada de aire en algunos pacientes. Los datos de gravedad, pues bueno, disnea, la cianosis central o periférica, que haya taquicardia, palidez de piel y pérdida del estado de alerta. Evidentemente, cuando esto ocurre y el paciente llega a urgencias, lo primero que tenemos que hacer pues, es preservar la vía aérea, hacer nuestra reanimación habitual de urgencias. Antes de que pedir radiografías o sospechar nada, si el paciente está con pérdida del estado de alerta, pues bueno, si necesita intubarse, hay que intubarlo. Normalmente se prefiere que se coloque una cónula orotraqueal y se impacte el cuerpo extraño hacia uno de los bronquios para permitir que el otro pulmón expanda y podamos mantener vivo a nuestro paciente. Bueno, igual, el principal método de diagnóstico es la radiografía, una tele de tórax, una posterior anterior y la lateral en cuello, para saber que no haya cuerpos extraños en la tráquea, ¿no? Normalmente vamos a tener los cambios radiológicos hasta las 24 horas cuando son, por ejemplo, objetos más bien orgánicos, no radioopacos, ¿no? Y tenemos literatura que nos habla de que hasta el 33% de los casos la radiografía va a ser normal, aunque hay artículos en los cuales se refiere a que hasta el 50% de los pacientes con ingesta de cuerpos extraños, con aspiración de cuerpos extraños, van a tener una radiografía normal y evidentemente esto es cuando lo que ingieren no es radiopaco. Aquí tenemos 2 ejemplos de ingestas aspiración de cuerpo extraño, radiopacos, están alojados en el bronquio principal derecho, ¿no? Esto parece ser, los 2 son elementos metálicos de lapiceros, de plumas. En esta no tenemos ninguna evidencia de cuerpo radiopaco en el tórax, pero vemos un fenómeno de hiperinsuflación, aumento de los espacios intercostales y desplazamiento del mediastino. Dentro del tratamiento, pues bueno, lo que les comentaba, primero hay que atenderlos de acuerdo a la gravedad, es decir, si el paciente llega con criterios de gravedad para intubarlo, pues se tiene que pasar a una fase 3 de ventilación y después de eso planear una laringoscopía y broncoscopía rígida urgente. Esto también como les comenté, es una urgencia absoluta. El paciente que llega con sospecha de aspiración de cuerpo extraño, el tratamiento que tenemos que hacer en urgencias es no tocarlo, es decir, estimularlo lo menos posible, no se le toman laboratorios, no se le toman prequirúrgicos, se deja con la mamá, siempre en brazos de la mamá, tratando de que no esté llorando, ya que bueno, el llanto puede provocar que el cuerpo extraño se desplace de un bronquio al otro o a la tráquea y ocasionar una obstrucción total de la vía aérea y la muerte, ¿no? Entonces, el paciente entra a quirófano sin canalizar, sin estímulos, la mamá prácticamente lo mete hasta el quirófano y ya ahí en quirófano, de manera controlada, se inicia la anestesia y hacemos todo el procedimiento. Aquí tenemos una imagen en la cual del lado izquierdo vemos en el bronquio principal izquierdo, ahí hay una obstrucción, un cuerpo extraño, obtuvimos esto que era tejido orgánico, nunca supimos, bueno, no supimos qué era, parecían mocos, formaciones mucosas, ahí que estaban obstruyendo el bronquio principal izquierdo. Normalmente después de que extrajimos ese material, se hace un lavado y queda la vía aérea limpia. Esto son algunos de los objetos más comunes que se han sacado aquí en el hospital.
las tapas de las plumas, una punta de la pluma, un cacahuate, esto es una canica. Esta no estaba estaba en la entrada, en la epiglotis de un paciente obstruyendo la vía aérea. Este paciente llegó inconsciente, llegó en helicóptero, y se hizo la laringoscopía ahí en urgencias y se pudo extraer en urgencias. Bueno, entre de las complicaciones, el hacer una broncoscopía rígida nos puede generar complicaciones, edema secundario, porque cada vez que se intenta extraer el cuerpo extraño, normalmente no se sacan mediante el tubo del broncoscopio, se sacan en bloque porque por lo regular no caben en el tubo de broncoscopio y se sacan en bloque. Y entonces esta estimulación, estar entrando y saliendo a la vía aérea, produce edema, puede generar lesiones en la vía aérea, puede generar neumotórax, neumomediastinos, hemoptisis. Edema laringio después de la manipulación frecuente de la vía aérea, laceraciones o estenosis después de las extracciones, así como las fístulas traqueosofágicas también. En el hospital para el niño de Toluca, aquí del IMIEM, tenemos una estadística aproximada del 2012 al 2017, 284 casos, de los cuales el 81.3% fueron ingestas de cuerpo extraño a esófago y el resto a vía aérea. 56% masculino, 44% femenino. Y esto es una variedad de todo lo que hemos encontrado, de lo que hemos reportado, de lo que se ha extraído de la vía aérea y digestiva de ambas. Y nada, esto es un tema súper apasionante en lo que respecta a la cirugía pediátrica. Es un tema muy especial porque es una cirugía o un procedimiento que no cualquiera puede realizar, que antes de que intentemos realizarlo tenemos que estar seguros de tener el equipo adecuado para poder hacerlo, ya que podemos tener pacientes muy graves, puede haber defunciones incluso en el quirófano, intentando hacer la extracción de algún cuerpo extraño de la vía aérea. En cuanto a la vía digestiva, pues bueno, se ha avanzado muchísimo con el manejo de las endoscopías para evitar cirugías, laparotomías extensas, ¿no? Normalmente cuando se alojaban cuerpos extraños en la cámara gástrica, lo más común era que se hicieran laparotomías con restricciones, con gasotomías y extracción del cuerpo. Sin embargo, intentamos... ¿Qué crees que conmigo? No sé si ya hablaste con el doctor Altamirano. Intentamos hacerlo por endoscopía, aunque a veces nos resulta un poco difícil porque necesitamos el equipo adecuado para poder hacerlo. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Doctor Cepeda, muchas gracias. Una pregunta para los pediatras que nos enfrentamos a este tipo de casos. ¿Usted recomienda que inicialmente en lo que conseguimos endoscopista o en ocasiones broncoscopista, iniciemos manejo con algún tipo de antibiótico, con esteroides o algún otro medicamento? No sé qué recomendación nos podría dar al respecto. Ese es un punto importante y es un poco controvertido. Se dice que la aspiración de cuerpo extraño cuando son objetos orgánicos, debemos iniciar antibióticos y esteroides. Aunque, bueno, el antibiótico es ahí un poco también más controversial porque no hay evidencia que haya un proceso infeccioso. El esteroide sí nos va a ayudar para disminuir ese proceso inflamatorio que puede existir. Sí, sí es recomendado.
Muchas gracias, doctor. También nos preguntan, cuando hay una ingestión de una pila, ¿cuánto tiempo se tiene disponible para hacer la extracción de la pila? Cuando sabemos que lo que ingirió es una pila, debe ser inmediato, al momento en el que se hace el diagnóstico. Y en relación a que se tuviera que trasladar un paciente, digo, ¿hay algún margen de seguridad? Porque hay hospitales que en ocasiones no tienen ambulancia, las tienen que contratar, esperar a que llegue a alguna unidad subrogada, o es necesario tratar de improvisar a lo mejor algo, pero hacer el traslado rápido del paciente para la extracción. ¿No hay algún margen de tolerancia? El margen que da tolerancia a lo que dice la bibliografía es que son esas 4 horas en las cuales ya empieza a haber cambios en la mucosa esofágica por las pilas. Sin embargo, como les comentaba, depende muchísimo de que la pila sea nueva o sea vieja, es decir, si hay una carga aún o de que esté bien sellada la pila, porque normalmente la lesión por las pilas ocurre tanto por la carga eléctrica como por cuando las pilas al estar en contacto con la mucosa se abren y es una sustancia alcalina muy potente que causa la quemadura. Entonces, el rango puede ser variable. Evidentemente, el tiempo en el que lo podemos trasladar nos lo va a dar la clínica, es decir, saber si el paciente no está chocado, el paciente está estable, se tiene que apresurar todo para poder trasladarlo a algún centro donde se pueda hacer una endoscopia y hacer la extracción de esa pila. Lo más curioso es que, como se los puse en la radiografía, normalmente los papás no saben que son pilas. Por lo regular, yo creo que un 80% de los pacientes no saben que son lo que se ingirió fue una pila. Por lo regular, nos sorprendemos cuando la sacamos, que pensamos también que son monedas. Muchas gracias, doctor. Tenía una pregunta bueno, en algunos, hace años en algunos lugares, y yo confieso que yo también lo hice alguna vez, sacábamos monedas con sonda de Foley cuando estaban en la parte alta del tubo digestivo. Evidentemente creo que esto no es lo correcto, pero no sé qué opinión usted merezca al respecto de esa práctica que todavía probablemente se esté haciendo. Bueno, al parecer tenemos una problemita con la señal. Vamos a esperar un momento al auditorio y ahorita lo retomamos. Muchas gracias por su paciencia. Me complazco de verdad en presentar a mi compañera Sofía Flores, cirujana cardiovascular pediatra. Se escucha muy rápido su presentación, pero estamos bien orgullosos de contar con Sofía como compañera aquí encargada ahora de la cirugía cardiovascular. Ella es egresada de este hospital de pediatría y cirugía y de cirugía cardiovascular pediátrica en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Entonces, nos complace mucho escuchar esta plática que sin duda va a ser muy interesante de las patologías frecuentes en cirugía cardiovascular en un hospital de segundo nivel. Adelante, Sofi. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes. Bueno, como lo que comentó el doctor, estamos actualmente reactivando el servicio de cirugía cardiotorácica en nuestro querido Hospital del Niño y del Instituto Materno Infantil del Estado de México. Y vamos a presentar las cardiopatías más frecuentes que tenemos en nuestro hospital. Bueno, la prevalencia de las cardiopatías congénitas
se reporta en la literatura a nivel internacional es el 1,4 por cada 100 a 1000 recién nacidos vivos. En México, hasta el año 2009 era la sexta causa de muerte en menores de 1 año y la tercera causa en pacientes pediátricos de 1 a 4 años. En el 2012 se quedó reportado como la segunda causa de muerte a nivel nacional. En el contexto que es una cardiopatía congénita, tenemos la definición que es una anomalía estructural evidente del corazón o grandes vasos intratorácicos que va a tener una repercusión real o potencial en la vida o función del paciente. Lo que comentábamos previo va a afectar de puntos, es el punto 8 de los recién nacidos vivos. De estos pacientes, el 50% puede tener una afección significativa, es decir, que va a meritar en algún momento de su vida, generalmente en la primera etapa neonatal, intervencionismo o tratamiento quirúrgico. Y un 50% puede cursar sin afección. De hecho, algunos pacientes adultos llegan a tener alguna cardiopatía congénita que se detecta en algún momento de su vida de forma incidental. Con esto, los avances en la tecnología y en la cirugía cardiotorácica de congénitos a nivel internacional se está reportando que ya actualmente tenemos una sobrevida del 90% después de que son las principales aquí en nuestra institución. Dentro de las obstructivas podemos tener las valvulares de los grandes vasos, como es una estenosis aórtica, que puede ser supravalvular, valvular o pulmonar, la cual también puede ser mixta, y la más frecuente que tenemos aquí en nuestra institución es la coartación aórtica. Y los cortocircuitos de izquierda-derecha, como la comunicación interauricular o defecto septal lateral, como la imagen que tenemos en la diapositiva. A grosso modo, no nos vamos a detener mucho en esto. Las cardiopatías congénitas cianógenas van a presentar cianosis cuando el nivel de hemoglobina por decilitro va a estar menor a 5 gramos por mismo o menor de 10 gramos por decilitro en las no cianóticas. Generalmente van a ser pacientes que pueden cursar con algún soplo, es decir, algún sonido, algún ruido raro al momento de la auscultación. Algunos pacientes van a presentar disnea. Los padres lo pueden reportar como cansancio a la alimentación, o incluso el personal que lo tenga a su cuidado. Algunos pacientes van a presentar palpitaciones, pacientitos más allá de la vida del periodo neonatal o lactante van a presentar ya con falta de medro. Algunos pacientes como la estenosis aórtica pueden presentarse o iniciar como síncope. Los pacientes con coartación aórtica pueden debutar con hipertensión arterial y algunos pacientes pueden presentar con estrido de laringio o disfagia y lo más frecuente en la primera etapa de vida, en la etapa neonatal, choque cardiogénico. La cardiopatía que más se presenta aquí en cuestión de cortocircuitos en nuestro hospital es el defecto septal atrial. Esa cardiopatía es una cardiopatía muy bonita porque es la primera anomalía cardíaca congénita que se pudo utilizar un bypass. La cirugía cardíaca pediátrica se inició con el cirujano pediatra Gross, fue con la ligadura del conducto arterioso. Sin embargo, para poder hacer las correcciones intracardíacas o defectos anatómicos intracardíacos, amerita que los pacientes se conecten a una bomba de circulación extracorpórea. Eso es lo que hacemos en el quirófano. Y afortunadamente, desde 1954, por Gibson se pudo hacer la primera corrección de un defecto intracardíaco, ¿sí? Aquí tenemos en nuestra diapositiva la imagen de lo que es la bomba de circulación extracorpórea, manejada excelentemente por nuestras enfermeras perfusionistas que se fueron a capacitar al Instituto Nacional de Cardiología para poder dar el apoyo a nuestros pacientitos que tenemos aquí en nuestra institución. Lo que hacemos con estos pacientes, después de que se hace un abordaje diagnóstico inicial por medio del cardiólogo pediatra, ellos van a detectar al paciente, hacemos las sesiones médico-quirúrgicas para poder detectar qué paciente podemos darle la atención aquí en nuestro hospital, ¿sí? Si tenemos todas las condiciones adecuadas para poder hacer la corrección en nuestra institución, se hace la sesión médico-quirúrgica e ingresamos a quirófano. Vamos a hacer el abordaje por medio de una esternotomía, vamos a abordar el cardio. Identificamos en este paciente una gran cardiomegalia a expensas de cavidades derechas.
En quirófano tenemos que conectar a este paciente a una circulación extracorpórea, ¿sí? Y por medio de un parche pericardio bovino o parche pericardio autólogo, vamos a hacer el cierre de este defecto. Si vemos en la diapositiva la imagen de donde está el separador, que es esta cánula, estamos justamente en el defecto, estamos midiéndolo para hacer el cierre del mismo, ¿sí? Estas cardiopatías provocan una sobrecarga del lado derecho, van a provocar hiperflujo, y tenemos que cerrarla porque estos pacientes van a cursar con hipertensión arterial pulmonar, que de persistir van a presentar hipertensión pulmonar irreversible, que ni siquiera con el tratamiento quirúrgico va a meritar. El tratamiento actualmente de la comunicación interauricular se está haciendo ya también con cierre por medio de Amplatzer, sin embargo en nuestra institución todavía no lo contamos. Entonces, a los pacientes que tenemos en la institución les ofrecemos el traslado o el cierre por medio de la bomba de circulación extracorpórea y lo que comúnmente llamamos cierre a corazón abierto. La comunicación intraauricular la vamos a clasificar dependiendo de su localización, ¿sí? Generalmente los más frecuentes son ostium secundum, ¿sí? El seno venoso superior y posteriormente seno coronario. La clínica de estos pacientes, lo que comentamos previamente, pueden cursar asintomáticos o van a presentar datos de sobrecarga hídrica, van a presentar un soplo eyectivo en el segundo espacio intercostal izquierdo, irradiado en barra, y lo que va frecuentemente a reportar el médico de primer contacto es un ruido. Si ustedes detectan un ruido, generalmente estos pacientes son una cardiopatía congénita acianógena, entonces si ustedes detectan algún soplo, es importante que se haga la referencia oportuna para que podamos brindarle un tratamiento quirúrgico aquí en nuestra institución o un tratamiento endovascular si es que el paciente así lo necesita, ¿sí? Al llegar aquí a la institución, se hace una teleradiografía de tórax, vamos a identificar una pulmonar amplia, ¿sí? Y vamos a identificar el flujo pulmonar que va a estar aumentado en ambos semitórax, ¿sí? Esto es lo que llamamos una radiografía congestiva. En el electrocardiograma vamos a encontrar el eje hacia la derecha y muy probablemente encontremos un bloqueo de primer grado de la rama derecha. El diagnóstico definitivo lo va a hacer nuestro cardiólogo por medio de un ecocardiograma transtorácico. Vamos a identificar el defecto, que es la comunicación entre las dos. ¿Me ayudas con esto, por favor? Entre las dos cavidades, este es un eje 4 cámaras. Entonces, después de este diagnóstico, lo que comentamos previamente, se va a dar el planteamiento a los pacientes. Si ellos si les sugerimos el tratamiento por intervencionismo y cuenta con las características para el mismo, se hace el traslado. ¿Cuáles son las características? Ciertos bordes del defecto septal atrial para poder colocar el Amplatzer de forma adecuada y no migre. Si este paciente no cuenta con las características adecuadas para un cierre por medio de cateterismo, nos vamos a cirugía. Tenemos que cumplir con ciertos parámetros para poder brindarle un procedimiento quirúrgico que recupere sus funciones normales, ¿sí? Tenemos una medición por medio de nuestros compañeros que vamos a medir la presión, ¿sí?, entre las dos cavidades. Si tenemos un QPQS mayor de 1.5, tenemos una indicación de un cierre quirúrgico, ¿sí? Y esto va a depender de lo que comentamos del defecto. Por ejemplo, en este paciente tenemos un defecto amplio, ¿sí?, con un borde, aquí no se alcanza a ver, pero tenía un borde del retroaórtico que no iba a ser posible el cierre por medio de un dispositivo percutáneo, por lo cual se decidió hacer el cierre mediante cirugía con circulación extracorpórea. Dentro de los abordajes para el cierre de CIA en algunos lugares, se está optando ya por la cirugía de mínima invasión. Esto simplemente es hacer una esternoctomía limitada, que va a ser por debajo de las tetillas, hacia el apéndice sifoides, o puede ser por una toracotomía anterolateral para identificar y poder canular de forma adecuada el atrio derecho. Otra de las cardiopatías frecuentes en nuestra institución es el defecto septal ventricular, o una CIB. La CIB es un defecto a nivel del tabique interventricular a cualquier nivel, ¿sí? Esto va a ocasionar un cortocircuito
de un sistema de presión alta, que es el izquierdo, a uno de baja presión, que es el derecho. Esto va a ocasionar que el flujo pulmonar también se encuentre aumentado. Vamos a clasificar la C y B dependiendo del nivel en que se encuentre el defecto, membranoso, muscular, perimembranosa, o puede estar incluso acompañando cardiopatías más complejas, como una doble vía de salida del ventrículo derecho o una tetralogía de Fallot. Clínicamente se va a encontrar un paciente también con falta de medro. A la auscultación se va a encontrar un soplo histórico en corto espacio intercostal que va a estar irradiado. Al momento de que detectemos este ruido anormal, se le pide una radiografía de tórax e identificamos una pulmonar prominente, gran cardiomegalia, a expensas de ambas cavidades, un crecimiento biventricular y el flujo pulmonar aumentado bilateral, ¿sí? Con esto hacemos la referencia con nuestro cardiólogo pediatra, el cual va a hacer un ecocardiograma y se va a identificar el defecto. Si contamos igual con las características clínicas y quirúrgicas para poder operarlo aquí en la institución, entramos directamente a quirófano, ¿sí? En ocasiones encontramos a pacientes que están completamente descompensados, tienen un gran defecto septal ventricular y lo que le podemos brindar en ocasiones es un cerclaje de la vena pulmonar, perdón, de la arteria pulmonar, para con esto disminuir un poco el flujo y en cuanto el paciente gane peso o mejore sus condiciones generales, será la cirugía correctiva. Si el paciente no cuenta con ninguna otra complicación agregada o el defecto septal ventricular no es componente de una cardiopatía más compleja, en cuanto tengamos el peso adecuado, las condiciones adecuadas, entra a quirófano, igual es mediante cirugía de circulación extracorpórea y se hace el cierre mediante un parche pericardio bovino o parche pericardio autólogo, ¿sí? En ocasiones, si el defecto septal está muy en la parte, dirigido hacia la parte muscular o apical, a nivel quirúrgico no lo podemos identificar. Entonces se hace un procedimiento híbrido que es mediante un Amplatzer, se va a cerrar, pero de forma percutánea. La cardiopatía que tenemos aquí más frecuente es la persistencia del conducto arterioso, muy probablemente dada por la altura que tenemos aquí en nuestra ciudad, ¿sí? Es un cortocircuito de alta presión del lado aórtico hacia un circuito de baja presión, que es la arteria pulmonar. Estos pacientes van a estar presentando un soplo continuo infraclavicular izquierdo, puede ser de un grado 2 a un grado 4, va a estar irradiado hacia el dorso ipsilateral, va a haber un reforzamiento del segundo ruido. Hay que recordar que estos pacientes también pueden tener el antecedente de haber cursado con prematurez, ¿sí? Estos pacientes van a cursar con datos de hiperflujo pulmonar, van a cursar nuevamente con cardiomegalia, como vemos en esta radiografía, ¿sí? Levantamiento de la punta y gran sobrecarga a nivel pulmonar. De inicio, cuando estamos en la etapa neonatal, el tratamiento es médico, ¿sí? Con indometacina, ibuprofeno o paracetamol. Si se tiene el fracaso con el tratamiento farmacológico, haremos el cierre quirúrgico. Ya en la etapa postnatal si se detecta la cardiopatía en una etapa más adelante, un paciente lactante o un paciente preescolar, el tratamiento actualmente está indicado por intervencionismo. Sin embargo, muchos de nuestros pacientes que tenemos aquí en nuestra institución vienen de comunidades muy alejadas que al momento de que les sugerimos el traslado no lo aceptan. Entonces, el tratamiento es netamente quirúrgico. ¿Sí? El tratamiento quirúrgico que hacemos aquí en la institución es por medio de una toracotomía posterolateral. Actualmente que ya estamos contando con una torre para cirugía de minimización, iniciaremos de forma temprana con toracoscopía. La cuestión es identificar por medio de las incisiones el conducto arterioso, ¿sí? Aquí lo vemos referido por medio de estas sedas y hacemos el cierre quirúrgico. En nuestra institución estamos utilizando sección y sutura del conducto arterioso o ligadura mediante greca con una doble ligadura simple de seda. Con eso hemos tenido menos recidivas
que lo reportado por una doble ligadura simple. En hospitales de tercer nivel se está haciendo actualmente, todo es netamente cierre percutáneo por medio de COIS o de Amplatzer. La coartación aórtica es la cardiopatía obstructiva más frecuente aquí en nuestra institución, ¿sí? Esta está reportada en un 5 a 10% de las cardiopatías congénitas. Tiene una prevalencia de 0.2 por cada 100 recién nacidos vivos. Esto se va a clasificar en base a la posición con el conducto arterioso. Esta cardiopatía es una cardiopatía ducto dependiente, ¿sí? Podemos aquí identificar en esta imagen muy bonita del tomógrafo que tenemos aquí en nuestra institución, una reconstrucción 3D. Como vemos aquí, el estrechamiento de la aorta descendente, ¿sí? En base a eso, lo que podemos ofrecer aquí en nuestra institución es un tratamiento quirúrgico. Las manifestaciones clínicas van a depender de la etapa en que se presente. Generalmente en la etapa neonatal van a llegar pacientes con gran cardiomegalia, descompensados, ¿sí? Con datos de insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Se hace una detección por medio de un oxímetro de pulso, identificamos una diferencia de presión de oxímetro de tanto superior como inferior, más de 10 milímetros, y se hace también una presión, por una medición de la presión arterial en extremidad superior derecha, extremidad inferior derecha, y identificamos un gradiente entre 20 a 30, este paciente amerita manejo quirúrgico o endovascular. En las instituciones donde se cuenta con un servicio de hemodinamia, puede pasar a manejo endovascular. En nuestro caso, aquí en el hospital lo que estamos ofreciendo es el tratamiento quirúrgico, igual por medio de una toracotomía posterolateral izquierda, identificamos el defecto, ¿sí? Se hace un pinzamiento tanto proximal y distal. Con nuestros compañeros de servicio de anestesiología nos mantienen de forma excelente, estable, para poder hacer nosotros una anastomosis terminal y quedando de esta forma, ¿sí? Posteriormente se hace el seguimiento, vamos a estar verificando que no haya quedado gradiente en este sitio. Si tenemos un gradiente menor de 15 milímetros de mercurio, con eso estamos completamente seguros que no vamos a tener un riesgo de recoartación, ¿sí? En los pacientes después de la edad neonatal, lo indicado es hacerle un tratamiento endovascular. Si no es posible hacerlo, igual hacemos una cirugía de una anastomosis terminal, y en ocasiones tenemos que dejarle un segmento de subclavia, se puede hacer con un segmento de subclavia, o tenemos que dejar alguna prótesis, ¿sí? Afortunadamente nuestros pacientes nos está yendo bastante bien con este tipo de procedimientos. Y bueno, para poder llegar a todo esto, necesitamos de un trabajo en equipo. Para poder nosotros estar aquí en quirófano y poder brindar a nuestros pacientes estas correcciones aquí en nuestra institución, tenemos que contar con todo el apoyo de anestesiología, terapia intensiva, perfusión. Nosotros como cirujanos somos un eslaboncito más para que nuestros pacientes puedan egresarse y puedan llevar una vida lo más normal posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofi. No sé si tengan alguna pregunta para la doctora. Bueno, pues si no es así, Sofi, te agradezco tu participación. Me consta tu trabajo, tu esfuerzo que hiciste para estar aquí. Sé que apenas estamos empezando esta nueva historia y es cuestión de tiempo, es cuestión de persistencia, y muchísimas gracias. Y pues bueno, con esto, Doctor Galindo, hay una dice, pregunta. los pacientes de Toluca se operan todos en el Hospital del Niño. Te preguntan, Sofi, si los pacientes de Toluca se operan todos en el Hospital del Niño, todos los pacientitos que te llegan. No todos.
Desafortunadamente no contamos con todos los insumos necesarios para poder dar un seguimiento. Por ejemplo, patologías valvulares son patologías que ameritan un manejo intraoperatorio específico. Si tenemos algún paciente con una patología valvular, tenemos que verificar que en ese momento de la corrección, si es una corrección quirúrgica, nos quede sin gradiente o nos quede sin estenosis. Para eso necesitamos algunos dispositivos más que en este momento no tenemos. Entonces, en base a eso, seleccionamos a los pacientes que podemos ofrecerles alguna corrección quirúrgica aquí. Si vemos que el beneficio que le estamos ofreciendo no es el adecuado, tenemos que referirlo a una institución donde cuente con todos los recursos para el mayor beneficio de ese paciente. En la idea de esta sesión era mostrarle las cardiopatías frecuentes que podemos manejar hasta este momento en nuestra institución. Esperamos que, como menciona el doctor Galindo, en unos años más este servicio vaya creciendo y poco a poco vayamos contando con todos los recursos para que sea lo mínimo que se pueda, que se tenga que referir. Actualmente, bueno, desde el 2010, 2011, 2009, perdón, se intentó por medio de los diferentes institutos la regionalización de las cardiopatías congénitas, ¿sí? Para tratar de que los institutos de tercer nivel estén manejando las cardiopatías que sean más complejas. Y nosotros que estamos en un hospital de segundo nivel, que podamos ofrecerle a los pacientes el tratamiento quirúrgico sin que tengamos que trasladarlo, pero eso es poco a poco. Bueno, muy bien. Ya no veo más preguntas o comentarios. Pues si no es así, muchísimas gracias a todos. Nuestro módulo de cirugía de este 20º encuentro académico de nuestro colegio, pues el día de hoy hasta aquí terminamos. Le cedo la palabra al doctor Víctor Gutiérrez. Doctor Galindo, muchísimas gracias a usted y a todo su equipo, al doctor Cepeda, a la doctora Sofi. Doctora, muchas gracias, gusto saludarla. Gracias a ustedes por la coordinación de este módulo también en la mañana. Han sido temas muy interesantes, muy didácticos. Les mandamos un abrazo. Muchísimas gracias, en verdad. Y también les comentamos a todo el auditorio el agradecimiento por haber estado aquí. Y nos vemos a las 5 de la tarde en nuestro siguiente módulo de infectología, para que se conecten con la misma liga con la que han estado ingresando. Excelente tarde a todos, un abrazo y síganse cuidando. Muchísimas gracias.